Muy buenos días para todos. Damos una bienvenida especial para los que nos escuchan por internet y les pido en esta mañana que busquen en sus Biblias Deuteronomio 26. Continuamos nuestra serie sobre ofrendas y diezmos. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Yo soy el pastor Guillermo Green y extendemos una cordial bienvenida y saludo a cada uno que nos escucha. Vamos a repetir algunos de los versículos que leímos la semana pasada, pero leyendo hasta versículo 11 en esta mañana. Deuteronomio 26. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Y recordemos esta parte, hermanos, porque vamos a enfocarnos en esta declaración que hacía el sacerdote. Esto es lo que decía: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. La semana pasada, hermanos, enfocamos el hecho que encontramos en este pasaje de que la ofrenda representa un reconocimiento, una declaración de la gracia de Dios. El israelita estaba trayendo simplemente lo que Dios ya le había dado. Dios lo había sacado de Egipto, le había dado una tierra, le había dado su parcela, ya le había dado la cosecha porque está trayendo primicias de la cosecha. Entonces su ofrenda es un reconocimiento de la gracia de Dios. La gracia es primera, nuestra respuesta es segundo. Ahora, en esta parte de los versículos 5 en adelante, quiero enfocar en que la ofrenda es una declaración de la salvación de Dios. Está muy relacionado, porque la gracia de Dios era su salvación. Pero vamos a enfocarnos específicamente en que la ofrenda es una participación, un reconocimiento tangible de la salvación de Dios. Fíjese que Dios le da la declaración literal que debían decir. Chicos, usted sabe que memorizar versículos bíblicos no es nuevo. Los niños israelitas desde el puro principio debían, y los adultos debían aprender esta declaración. Me imagino que no fueron con forros, ¿verdad? Para llevar la ofrenda como intentamos hacer a veces. Yo no sé, ahora es el celular, ¿verdad? Ya llevan con el celular ahí a ver cuál es el formulario, o los calculadores, me imagino, me acuerdo cuando los calculadores buenos salieron, podían guardar todo en esos calculadores, ¿verdad? Ahora es el celular. No llegaba el israelita con el forro, dice, ¿cómo era? Mi padre era, ¿cuál es? Ajá,
No, ya ellos llegaban habiendo memorizado esta parte que debían declarar. ¿Saben una cosa, hermanos? La religión bíblica, y esto lo dijimos la semana pasada, la religión bíblica siempre ha sido una religión basada en una declaración, una confesión de los hechos de Dios. Esa es la diferencia de muchas iglesias hoy en día que se quieren dirigir por lo que llamamos un misticismo, visión directa de Dios hoy. Los supuestos profetas, tengo una revelación, una palabra. No se basan en la palabra de Dios, no hablan de la historia, del pasado, pero esa religión novedosa, que no es nueva tampoco, pero esa religión que se ha apartado del fundamento bíblico, hermano, no representa la religión que Dios dejó plasmada en su palabra. Dios desde el principio de su pueblo lleva a su pueblo a hacer una declaración verbal consciente, un poco larga, de lo que Dios había hecho. Porque la salvación de Dios, hermanos, está fundamentada en los hechos de Dios. Fíjese bien lo que tenía que decir. Dios nos sacó de Egipto, dice, con mano fuerte, brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Dios obra su salvación a la vista de los pueblos. ¿Dónde fue crucificado Jesús, hermano? ¿En alguna cueva? ¿A escondidas? ¿O expuesto delante de todo el mundo de aquel entonces? Cuando Jesucristo resucitó, ¿dónde estuvo esa tumba vacía? A la vista de todos en Jerusalén. Y tuvieron que inventar un cuento de que los discípulos llegaron a robarse la tumba, porque ahí estaba la tumba vacía. Y Jesús se apareció a más de 500 a una sola vez. La salvación de Dios es objetiva, es histórica, y Dios conducía a su pueblo a ese reconocimiento, hermano. Y la ofrenda, el llevar la ofrenda, era una participación y declaración de un Dios que obra en la historia y a mí me salvó en la historia, en este mundo, en mi vida. Ahora, si no hacemos esto, hermanos, ¿qué pasa si convertimos la religión, si olvidamos del pasado? ¿En qué convertimos la religión si no hablamos del pasado? Convertimos la religión, hermanos, en un sentimentalismo personal. Si usted no está recordando lo que Dios ha hecho, nosotros sabemos que Dios ha hecho más que salvarnos de Egipto, nos salvó del infierno en Cristo Jesús. Nosotros tenemos más por qué agradecer a Dios. Si usted no está pensando en una cruz en el monte Calvario y una tumba vacía en Jerusalén en el año más o menos 30, si usted no está pensando en eso cuando viene aquí, ¿qué le queda? ¿En qué consiste su religión, mi hermano? Consiste simplemente en lo que usted esté sintiendo, nada más. Sus sentimientos no están fundamentados en lo que Dios hizo. Sus sentimientos están basados en lo que usted sienta. Lamentablemente muchos cristianos están esforzándose por vivir una religión puramente sentimental y intentan subir los sentimientos, se esfuerzan por sentirse bien, sentirse gozoso, amar a Dios, pero hermanos, sin fundamento objetivo histórico no podemos. Y es por eso que Dios llevaba al israelita en ese momento con su canastita de las primicias, a presentarse delante de Dios, donde Dios había establecido la oración, y hacer una declaración. Yo confieso, mi padre Jacob era un arameo a punto de perecer, y hubo hambre en Canaán, casi se mueren, descendieron a Egipto, crecimos, nos oprimieron, pero Dios nos salvó, nos trajo a este lugar y nos ha bendecido, nos ha salvado, y hoy yo confieso y adoro y me alegro en presencia de Dios. Hermanos, esa confesión de la historia de Dios. Ahorita vamos a ver si hay confesiones en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que sí hay. Pero dejemos esto para el último del mensaje. Vamos por partes. Esto hasta en la vida cotidiana es importante. ¿Cuántos de los padres más mayores, don Mario, Juan, don Eric,
¿Cuántos le han dicho a sus hijos? Cuando yo tenía su edad, yo tenía que... ¿Cuántos padres le ha dicho, a cuántos kilómetros quedaba la escuela de su casa, a donde usted iba a pie? ¿A cuántos? 5 kilómetros, ¿verdad? Todas las escuelas parecen haber sido a 5 kilómetros de la casa, a donde todos iban a pie. siempre que he hablado con las personas, yo iba a pie todos los días 5 kilómetros. No descalzo, ¿verdad? Pero algunos hasta eso. Dicen los papás, cuando yo tenía su edad, yo tenía que salir a vender empanadas que me hacía mi mamá, o recoger dinero en el bus o lo que sea. Chapear, cortar con machete. Jugaba fútbol bajo la lluvia descalzo. Deje llorar, chico. Yo jugaba todo un día, un temporal en el Parreal. Deje llorar. Mi papá usaba libremente el chilillo. Debería hacer lo mismo yo. Ya no lo hacen. Solamente se refiere a los viejos que chilillaban, a los mal portados. Ahora, a los abuelos nos gusta contar también los relatos a nuestros nietos, porque ha cambiado aún más la vida desde antes, ¿verdad? Mi papá le contaba a mis hijos, o a mí también, él se crió en medio de la Segunda Guerra Mundial, y me cuenta de cómo era la vida durante esos 5 años en Estados Unidos, sin llantas, sin gasolina. Tenía un modelo T, un Ford, y si querían ir de la granja a la ciudad, con llantas dentro de llantas, porque todas las llantas se iban para los aviones y los jeeps en Europa, y tenían que parar en camino. Nunca podían hacer un viaje con llegar. Tenían llanta ponchada, se paraban, zafaban la rueda, tenía una maquinita para vulcanizar el neumático parchado 1000 veces, ¿verdad? Y otra vez ponerlo y seguir. Me contaba cómo era la vida en esos años durísimos, despuesito de la depresión que tuvo Estados Unidos. Ahora, los padres que le cuentan a sus hijos esas luchas que enfrentaron para llegar a donde están hoy, le ayuda a los niños. ¿Qué pasa si un niño, cuando ya esté consciente, 10, 12 años, desconoce todo de su padre o de su abuelo? Piensa que abuelito ahí está con su casita y siempre ha estado así el abuelito. E ignora las luchas, las penurias, los sufrimientos, los sacrificios que hizo el abuelito para llegar a ese punto. ¿Cuánto más el pueblo de Dios, hermanos, cuando ignoramos lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cuánto más cuando ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? El chico es más agradecido con su papá o con su abuelo cuando entiende lo que pasó para poder darle a él una vida. Y nosotros, hermanos, cuánto más agradecidos seremos entre más conozcamos lo que Dios ha hecho. Es por esto que en esta iglesia creemos en esta Biblia y que enseñamos esta Biblia en la escuela dominical y que proveemos talleres para conocer esta Biblia, porque estamos conociendo a nuestro Dios. Estamos conociendo a nuestro Dios. Ahora, Dios estableció una religión, hermanos, que incluía la afirmación consciente, verbal, tangible, ofrendas, participando en la salvación de Dios para que fuéramos agradecidos. Hermanos, solo hay 2 opciones. O nosotros damos por un sentimentalismo así, como el fuego soplado en una euforia, lo que practican muchos, solo dan, si les dice esto y lo otro, y pacto y bendiciones y triplicaciones de platas, solo así, o vamos a dar por gratitud. Solo hay 2 opciones. O damos manipuladas las emociones, o vamos a dar porque estamos agradecidos con un Dios real que nos salvó realmente a través de su Hijo en un monte real y una tumba vacía real. Solo hay 2 opciones. Es mi convicción que entre más conozcamos al Dios de prodigios, más vamos a ser agradecidos, hermanos. Más queremos
manifestar nuestra gratitud. Ahora, la ofrenda es una respuesta natural del corazón agradecido. ¿Qué hace el novio enamorado, agradecido con su novia? ¿Qué le lleva? Rosas. Es una reacción natural de expresar amor, cariño y gratitud para con una esposa, llevarle algo. Yo me casé con una esposa que no me exige casi nada. Si yo llego de México y no le traigo aretes o alguna cosa, no me reclama. Tengo una esposita súper contenta y súper económica. Pero siempre me da ganas de traerle algo. Y casi siempre, no sé, yo le traigo alguna cosita, ¿verdad? Ahí ando y alguna cosita sabiendo que no, ella no me va a reclamar si llevo algo feo o algo barato. Pero me da ganas de llevarle algo. ¿Para qué? Para demostrar mi cariño, mi gratitud, mi agradecimiento. Ella está en casa, está solita, está manejando, está alimentando los perros, cuidando la casa. Estoy agradecido y la expresión natural es llevarle algo a una persona. Hermanos, ¿por qué nosotros no podemos ver las ofrendas de la misma manera? ¿Por qué convertimos las ofrendas en otra cosa? La ofrenda, y no solo la ofrenda, pero la ofrenda, para tomar solo la ofrenda, esa expresión natural, queremos despojarnos mostrando gratitud, amor, cariño, agradecimiento a Dios. Ahora Pablo lo amplía en Romanos 12. ¿Qué dice Pablo? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Fíjese que Pablo estaba pensando en Deuteronomio 26. Por las misericordias de Dios, por habernos salvado en Cristo Jesús, que Pablo ya ha dicho en Romanos 1 al 11. Y ahora dice, por estas misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No solamente nuestras ofrendas, hermanos. El cristiano consciente de la salvación de Dios, de Cristo Jesús, quiere presentar todo su cuerpo. Heme aquí, Señor, heme aquí. Ahora, usted trae algo en la bolsa, eso incluye lo que está en la bolsa. Está nuestro dinero. Pero no solo el dinero, hermanos. Y ahorita vamos a ver que no era solamente el dinero o la cebada que Dios estaba pidiendo. Fíjese muy bien en versículo 10, esto es importante. Llega en versículo 10, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me dice, oh Jehová, y lo dejarás. Muy simple, hermanos. No, el israelita no está exhibiendo su ofrenda. Se da todo en el mundo en que vivimos. Y se da exhibiciones de las dádivas. El israelita llegaba con su canastita, con las cabezas de cebada, y se lo dejarás. Tome, ahí está. Pero viene la parte más importante. Viene el clímax. Dice, y adorarás. Y adorarás. Y versículo 11, y te alegrarás. Hermano, esto es lo que Dios quería. Dios no iba a comer la cebada. Dios no necesitaba la cebada. La cebada era muestra que Dios quería que diera, tangible, y tenía un uso. Vamos a ver el próximo domingo, Dios primero, el uso, la participación ya práctica en la salvación de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, Dios primero. Pero dejarás tu ofrenda y ahora la parte más importante es lo que Dios quería. Y adorarás y te alegrarás. ¿Qué es lo que Dios, para qué Dios redimió a los israelitas, hermanos? Porque nos quiere a nosotros. Quiere nuestro corazón. Adorarás, llegarás delante de Él y le darás la gloria. Y habrá comunión. Dios siempre nos ha querido a nosotros, hermanos, como su pueblo. Nosotros, eso es otro sermón más adelante, nosotros somos las primicias. Nosotros somos las primicias. Somos las primicias. El día de Pentecostés, ¿usted sabe qué día Dios derramó su Espíritu Santo? En la fiesta de las primicias. Pero me estoy adelantando. No se enrede.
No se enreden. Dios siempre pedía el corazón. Y hermanos, cuando nosotros damos nuestra ofrenda, cuando nosotros damos nuestro diezmo, ojalá sea el corazón que realmente estamos ofreciendo. Y adorarás y te alegrarás en la presencia de Dios. La ofrenda, hermano, es una participación en la salvación de Dios. ¿Y quién se goza en la salvación? Dios se goza en salvar a su pueblo. Y Dios quiere que nosotros nos gocemos en ser salvos por Él. No siempre estamos gozosos. No siempre estamos gozosos. Qué curioso que Dios manda a alegrarse. Dios ordena. Llegarás al culto gozoso. A mí me han dicho muchísimas personas, ya no quiero contar cuántas. Me dice, pastor, si yo me levanto y hay un pleito en la casa, yo estoy mal, y si yo voy a la iglesia todo enchumpipado, todo de mal humor, sería hipócrita ir a dar la cara como si estuviera alegre adorando a Dios. Entonces no voy. Esa es la lógica, ¿verdad? Yo no voy porque es hipócrita ir a cantar si yo no tengo ganas de cantar. Ir a saludar a los hermanos si yo no tengo ganas de saludar a los hermanos. Sería hipócrita. Y con ese cuento, porque es un cuento ilógico, muchos se excusan y se quedan en la casa. Ahora, vamos a aplicar la misma lógica, nada más para que veamos qué terrible es esta lógica. Si yo dijera, ¿vieres qué ganas tengo de matarte? Estoy tan bravo con usted que yo quiero sacar mi pistola y meterle una bala. Pero, y si no lo hago, yo soy hipócrita. ¿Usted preferiría que yo traicione mi hipocresía y no te mate? ¿O que yo cumpla con mis ganas? Obviamente, si yo me refreno de matarte, usted dice, qué buen hombre sos vos. El mundo, hermano, y el diablo tergiversa los pensamientos para que nos justifiquemos. Tengamos mucho cuidado con esas justificaciones ilógicas. Dios dice, quiero que vaya a culto y adore y se alegre. No tengo ganas. No importa. Dios respondería, ven acá, hijo, quiero hacerte una pregunta. Sí, Señor. ¿Envié mi hijo por usted, sí o no? Sí, sí. ¿Tomé yo la primera iniciativa entregando a mi hijo a crucifixión por ti? Sí. ¿Usted cree en Cristo Jesús que te perdonó sus pecados y quiere ir al cielo? Sí, sí, por supuesto. Vaya, adore y alégrese. Esto es un llamado, hermanos. Y lamentablemente, cuando no lo podemos hacer de buena gana, deberíamos hacerlo de mala gana. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Porque la salvación de Dios es por gracia, es primordial. Vamos a ser salvos y podemos alabar a ese Dios aunque estemos tristes, aunque vengamos enojados, aunque vengamos habiendo peleado en la calle, en la casa, podemos venir a adorar a Dios y alegrarnos. Y después esas otras cosas se atenderán, te lo garantizo. Si usted se coloca ante Dios y usted trae a memoria todo lo que Dios ha hecho por usted, cada domingo aquí confesamos otra vez nuestras ofensas. Dios usa ese proceso, ese ciclo, hermano, de presentarnos ante Dios, de adorar a Dios y alegrarnos aunque no sienta. Dios usa eso, hermano, para obrar en nuestro corazón. Vea qué importante es la ofrenda. La ofrenda es un acto de despojarme en gratitud. Y es una participación de adoración y de alegría, de gozarse. Y en última instancia no era la ofrenda lo primordial, era el corazón, era el israelita mismo. Pero la ofrenda era como parte de la obligación de hacernos, como dijimos la vez pasada. Y hasta hoy tenemos ayudas. La Santa Cena es una ayuda. ¿Usted no cree que Dios nos pueda bendecir espiritualmente sin comer pan y vino? Por supuesto lo puede hacer. Pero Dios ha ordenado pan y vino en una cena del Señor como ayudas necesarias porque Dios nos conoce.
Ahora, Dios conocía a su pueblo y Dios establecía la entrega de las primicias como un acto, hermano, en que usted se despoja. Necesitamos sacar de la bolsa y dar a Dios, recordando, lo estoy dando porque Dios me ha salvado. Lo que tengo es de Dios. Dios es primero. Yo simplemente estoy respondiendo. Se me había olvidado el gozo, pero me recupero. Se me había olvidado adorar, pero esto me recuerda. Entonces Dios nos da la ayuda, que es la ofrenda, para enfocarnos una vez más nuestro pensamiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y de nuevo confesamos, declaramos, reconocemos y nos ofrecemos junto con nuestras ofrendas. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Encontramos este patrón de hacer declaraciones, sí, lo encontramos. No está tan explícitamente como en el Antiguo Testamento. En 1 de Timoteo encontramos una confesión muy temprana de fe. No encontramos en el Nuevo Testamento de la misma forma que en el Antiguo, porque Dios no todo lo repite, no hace falta. Nuestra Biblia, por lo menos la mía, no tiene un machetazo entre Malaquías y Mateo. Dios no repitió todas las cosas en el Nuevo Testamento. Pero encontramos en algunas partes en Apocalipsis, hay cantos que repasan la obra de Cristo, ¿verdad? Y por ejemplo, en 1 Corintios 3, 16, los eruditos, teólogos, piensan que esta es una de las confesiones tempranísimas de los cristianos, que Pablo ayudó a confeccionar, o Pablo repite aquí en su carta. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es una confesión de fe de las obras portentosas de Dios. ¿Quién es ese Dios que fue manifestado en carne? ¿Quién es Dios manifestado en carne, hermano? Jesucristo. Algunas versiones no ponen Dios fue manifestado en carne. Está mal. La mejor traducción es Dios fue manifestado en carne. Algunos manuscritos, inclusive antiguos, lo cambiaron porque no creían que Jesucristo fuera Dios. Debe leerse Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermano, el israelita no se acercaba a una confesión tan grande. El israelita confesaba haber sido rescatado de Egipto. Nosotros, hermanos, confesamos a Cristo, manifestado en carne por nosotros, muerto, justificado, resucitado y ascendido. Veamos en 1 Corintios 15. Entonces, estamos viendo que en el Nuevo Testamento hay declaraciones de fe. Y Pablo dice en 1 Corintios 15 lo mismo. Pablo dice primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que yo a sí mismo recibí. Y viene una confesión de fe. Eso se lee casi como el credo de los apóstoles. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay una confesión de fe, una confesión de lo que Cristo hizo. Ahora, ¿está relacionado con las ofrendas? Fíjese que después de que Pablo habla de la resurrección en versículo 15, en capítulo 15, llega al capítulo 16, en cuanto a la ofrenda, Pablo mismo está relacionando la confesión de fe del Cristo resucitado con las ofrendas. Y llega al capítulo 16, que no habían capítulos en la epístola original, y dice, ahora en cuanto a la ofrenda, yo no sé si Pablo estaba pensando en Deuteronomio 26, confesión de fe y ofrenda. Pero aquí lo encontramos, confesión de fe y ofrenda. En cuanto a la ofrenda, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día, cada domingo, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que queremos enfatizar en esta mañana, hermano, es que otra faceta de la ofrenda es un reconocimiento y participación en la salvación de Dios. Dios se ha entregado por nosotros. Jesucristo se entregó por nosotros. Y cuando nosotros nos presentamos a Dios, hermanos, Dios permite que nosotros entreguemos, participando en esa salvación y ese Salvador, el que se entregó por nosotros. Nosotros manifestamos nuestra gratitud, entregando una partecita de reconocimiento, Las ofrendas, los diezmos, la semana pasada vimos que son un reconocimiento de la gracia de Dios. Y hoy hemos visto que son un reconocimiento de la salvación de Dios, hermano. Dios quiere que nosotros adoremos. Dios quiere el corazón. Dios quiere que nosotros nos gocemos. Y yo espero, hermanos, que esto nos dé un enfoque totalmente sano y saludable, generoso de las ofrendas. Que cada vez que el hermano diácono pase la bolsa, nosotros podamos realmente gozarnos. Sea poco, sea mucho, que nosotros podamos dar, pero que sea una adoración. Señor, declaro, yo fui un arameo a punto de perecer, pero enviaste a Cristo tu Hijo. Enviaste a Cristo tu Hijo, nos salvaste con mano fuerte, brazo extendido. Gracias, Padre. Este poquito que te doy es mi corazón. Me alegro en tu presencia y te adoro, Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias que tu palabra es tan completa. Gracias que tu salvación, oh Dios, es histórica, es objetiva, es concreta. Gracias que tú nos llamas, Padre, seres humanos de cuerpo y alma, físicamente, a demostrar y manifestar nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestra alegría. Permite, Padre, que nuestras ofrendas, que las ofrendas de esta iglesia sean, oh Dios, una manifestación de nuestra gratitud y amor por ti, Dios. Que sean una manifestación de nuestra adoración y nuestra alegría por la salvación en Cristo Jesús que tú nos has dado. Es en el nombre de Cristo, Padre, que oramos. Amén.